Capítulo 7. Las cosas no siempre fueron así para mí. Es decir, no siempre he necesitado que se me expliquen las cosas de manera exhaustiva para poder sentir confianza. De hecho, cuando era más joven, siempre confiaba en que todo saldría bien. Yo era una persona de un optimismo desenfrenado. Uno incluso podría llamarlo optimismo irresponsable. Y si consideramos el hecho de que había crecido temiendo a Dios, esta condición mental podría parecer doblemente irresponsable. No obstante, en mi caso, así eran las cosas. Cuando era niño, siempre sabía que iba a obtener lo que quería y normalmente era así. Debo agregar que, por lo general, no requería de mucho esfuerzo. Esto realmente le molestaba a mi hermano, quien siempre se quejaba: Neale tiene toda la suerte. Una vez alcancé a escuchar a mi papá respondiendo a esta queja. Neale, dijo, se crea su propia suerte. Él tenía razón. Y eso se debía en parte a mis padres. Mi madre me inculcó un amor a la vida y a todas las cosas creativas. Mi padre me bendijo con un exceso de confianza. Sin importar cuál era el desafío, me preguntaba una y otra vez, ¿cómo vas a hacerlo si no lo intentas? Cuando tenía alrededor de 15 años, también me dijo algo que siempre recordaré. Hijo, comenzó, no hay una manera correcta de hacer las cosas. Solo está la manera en la que las estás haciendo. Haz que tu manera sea la correcta. ¿Cómo hago eso? Le pregunté. Y respondió, llevándolo a cabo. 35 años después la compañía Nike capturó esta pequeña filosofía en un lema publicitario de 2 palabras. Solo hazlo. Como dije antes, cuando comencé la escuela preparatoria rápidamente me involucré en todas las actividades. Dichas actividades extraescolares me mantenían muy ocupado y tenía buen desempeño en las clases que me agradaban: inglés, oratoria, ciencias políticas, música, lenguas extranjeras. Aunque debo admitir que apenas si aprobaba los temas que me aburrían: biología, álgebra, geometría. Sin embargo, la Universidad de Wisconsin me aceptó de cualquier manera de forma condicionada. No duré mucho tiempo ahí. Si bien el decano de los hombres me pidió que renunciara a mi lugar después de solo 3 semestres, no me sentí desilusionado. Sentía impaciencia ante la vida y quería incursionar en la radio, en ese mismo lugar, en ese instante. Después que reprobé la universidad, mi padre me dijo: bien, hijo, tendrás que valer por ti mismo. Yo hice lo que pude por ti, pero quieres hacerlo a tu manera. Entonces, una parte de mí se encontraba en un estado de terror total y la otra sentía tanta emoción que casi no podía soportarlo. Ya había trabajado sin salario algunas horas en el aire para una pequeña estación de FM de reciente lanzamiento. Y cuando papá me dio mi independencia, me dirigí a la oficina general de otra estación de FM un poco más arriba en el cuadrante, y le dije audazmente al encargado que debía contratarme. Larry Larue lanzó la cabeza hacia atrás y, riéndose, dijo: ¿y por qué habría de hacerlo? No me detuve a pensar un solo momento. Porque soy mejor que cualquier otra persona que actualmente esté al aire. Larry paró de reír, pero la sonrisa nunca abandonó su rostro. Chico, me dijo, me agradas. Tienes chispa. Te diré qué voy a hacer. Su silla giratoria rechinó al acercarse a mí: regresa esta noche a las 8 en punto y el encargado del turno te enseñará cómo operamos. A las 9 en punto, saldrás al aire. Yo estaré escuchando. Si no te llamo hacia las 9:30, sal de ahí y no permitas que te vuelva a ver jamás. Su sonrisa se tornó traviesa. Creo que es justo, dije con alegría, al estrechar su mano. Entonces agregué: hablamos esta noche. Salí y casi vomité mi almuerzo en el estacionamiento. Aún sentía náuseas esa noche cuando me senté frente al micrófono. Tentativamente, anuncié un comercial y después programé la música. Un par de canciones después, eran las 9:28, no llegaba la llamada y me sentía bastante desanimado mientras me preparaba para ceder mi asiento al locutor a quien correspondía ese turno. De repente, cuando estaba recogiendo mis cosas, asomó la cabeza. El jefe está en la línea, dijo y se fue. Alcé el auricular.
Estás contratado, gruñó Larry. Quédate en el aire hasta las 11. Preséntate en mi oficina mañana a las 9. Nunca he olvidado a Larry LaRue por darme esa oportunidad. Una persona diferente me habría echado del edificio. Años después, cuando trabajaba como director de programación en una estación de radio de Baltimore, hice mi mejor esfuerzo por devolver el favor, usando lo que yo denominaba la regla LaRue: siempre dale una oportunidad a los jóvenes. Y muchos jóvenes tocaron a mi puerta pidiendo una oportunidad. No podía, así como así, colocarlos en el estudio y sacar su voz al aire como hizo Larry, pues nuestra estación y nuestro mercado eran demasiado importantes para poder hacerlo, pero siempre los invitaba a mi oficina y escuchaba su cinta de audición en forma objetiva. También les daba consejos sobre lo que consideraba debían mejorar. Sin embargo, nunca contraté a nadie justo en ese momento. Supongo que en la radio, esos días ya había terminado. Lo cierto es que, en la actualidad, ya no existen. Ya no hay lugares en los que uno pueda contratar novatos. Ahora es necesario contar con mucha experiencia para solicitar cualquier empleo. Quizá mi generación haya sido la última en poder escurrirse por la puerta trasera. Y eso es una lástima. Necesitamos más lugares en donde los jóvenes puedan trabajar como aprendices. La presión que se coloca sobre los chicos de 20 y 25 años para que triunfen es enorme. Para empeorar las cosas, en la actualidad, una gran cantidad de personas están mucho menos preparadas que antes. Lo cual es algo que me gustaría comentar. La educación que yo recibí en la preparatoria South Division, en Milwaukee, es equivalente a la que se obtendría ahora en una universidad técnica, si se tiene suerte. En sus escuelas deben mejorar los sistemas educativos, volver a avivar el espíritu de curiosidad y alegría por aprender. Te di algunas pistas maravillosas acerca de cómo podrían hacerlo en Conversaciones con Dios, libro 2. No las repetiré aquí. Más bien, los invitaré a examinarlas y a ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica. La vida es un proceso de nueva creación. Estás invitado a enaltecer al mundo creando nuevamente la experiencia de la escuela en la versión más grandiosa de la visión más fantástica que jamás se haya tenido acerca de ese concepto. Volver a crear la escuela no es todo lo que necesitamos hacer. Debe quedar muy claro que nunca vamos a inspirar el proceso de pensamiento ni a fomentar la curiosidad independiente si permitimos que nuestros hijos pasen 20 horas a la semana viendo la televisión y luego 20 horas más pegados a los juegos de vídeo. Los niños no aprenderán de esa manera. Por el contrario, aprenderán mucho. Van a aprender cómo buscar gratificación instantánea, cómo esperar que todos los problemas de la vida se resuelvan por sí solos en 28 minutos y medio, y cómo ventilar sus frustraciones de problemas que no se resuelven en forma instantánea usando la violencia. Los ejecutivos de la industria televisiva niegan que la televisión, las películas y las imágenes en vídeo, sin importar su grado de violencia, sean responsables de la conducta agresiva de los jóvenes. Son estos los mismos ejecutivos que venden espacios comerciales durante el horario del Super Bowl a $500,000, asegurando que pueden cambiar conductas en 60 segundos. Bueno, pues, sí. Ya veo. Pero, sin duda, los niños no se han insensibilizado a la muerte y la violencia tan solo por los juegos de vídeo. ¿Sabes cómo es que algunas academias de policía y militares le enseñan a los profesionales una coordinación rápida de ojos y manos, así como a matar sin sentir emoción alguna? ¿Usan juegos de vídeo? Solo hice una pregunta. Te dejaré descubrir la respuesta por ti mismo. Pero, ¿podrías pensar en una herramienta de enseñanza más rápida y más eficaz? Caray, probablemente no debería haber incluido todo esto. ¿Por qué no? Las personas no quieren que yo haga un comentario social y sin duda no quieren que lo hagas tú. Este es un libro acerca de Dios y no se supone que él deba tener opiniones sobre los temas sociales del momento. ¿Quieres decir, acerca de la vida real? Quiero decir temas políticos y sociales. Se supone que debes apegarte a temas espirituales, igual que yo. ¿Existe algún asunto más espiritual que la preocupación por detener la matanza entre niños?
Es necesario que ocurran varios otros incidentes como el de la preparatoria Columbine para comprender que tienen un problema muy serio. Sabemos que tenemos un problema, solo que no sabemos cómo resolverlo. Sí saben cómo resolverlo. Pero sencillamente no han desarrollado la voluntad para hacerlo. Primero, pasen más tiempo con sus hijos. Dejen de actuar como si, desde los 11 años, ellos tuvieran que valerse por sí mismos. Participen y permanezcan involucrados en sus vidas. Hablen con sus maestros. Entablen amistad con sus amigos. Ejerzan una influencia. Que su presencia se haga notar en sus vidas. No permitan que se les vayan de las manos. Segundo, adopten una postura activa en contra de la violencia y los modelos de violencia, en sus vidas. Las imágenes sí enseñan. En realidad enseñan más rápido y dejan una huella más profunda que las palabras. Insistan en que quienes están a cargo de narrar sus historias culturales, cineastas, productores de televisión, fabricantes de vídeo y otros proveedores de imágenes, desde historietas cómicas hasta tarjetas coleccionables, son creadores de una nueva historia-cultura, con una ética nueva, una ética de no violencia. Tercero, hagan lo que sea necesario para asegurarse de que los instrumentos y las herramientas de violencia no estén disponibles para sus niños y adolescentes. Impidan el acceso fácil y la adquisición sin trabas. ¿Significa eso que no debemos dar nalgadas a nuestros hijos? ¿No pueden pensar en otra forma de enseñar a quienes dicen amar profundamente? La única manera en la que se les ocurre instruirlos es impresionándolos, asustándolos o lastimándolos. Ustedes tienen una cultura que, durante mucho tiempo, ha utilizado el dolor físico como castigo para la conducta indeseable no solo de niños, sino de adultos. Es más, matan para impedir la matanza de la gente. Es una locura usar la energía que provocó un problema para resolverlo. Es una locura repetir las conductas que desean detener con el fin de ponerles fin. Es una locura forjar conductas en todos los niveles de la sociedad y afirmar que no desean que sus hijos las imiten. Y la locura más grande es fingir que nada de esto ocurre, y luego preguntarse por qué sus hijos se comportan de una manera desquiciada. ¿Estás diciendo que todos estamos locos? Estoy definiendo la locura. A ustedes corresponde decidir quiénes y qué son. Ustedes deciden eso todos los días. Cada acto es un acto de autodefinición. Has usado algunas palabras bastante difíciles. Para eso son los amigos. ¿Quieres saber cómo es tener una amistad con Dios? Es como la ves aquí, los amigos se dicen la verdad, son francos, no buscan complacerte, ni te dicen solo lo que deseas oír. Asimismo, los amigos no te dicen verdades y luego te abandonan para que las enfrentes solo. Siempre están presentes en tu vida para ofrecerte apoyo constante, ayuda y amor incondicional. Eso es lo que hace Dios. De eso se trata este diálogo constante. ¿Cuánto va a durar este diálogo? Creí que terminaría al final de la trilogía de conversaciones con Dios. Durará el tiempo que tú decidas. ¿De modo que habrá otro libro después de este? Definitivamente habrá otro libro después de este, como te indiqué hace años, pero no será un libro de diálogo. ¿No lo será? No. ¿Qué clase de libro será? Un libro que hable a una sola voz. ¿Nuestra voz? Tu conversación con Dios ha conducido una amistad y tu amistad con Dios conducirá a una comunión con Dios. Hablaremos con una voz en comunión y será un documento extraordinario. Todos los libros de conversaciones con Dios han sido extraordinarios. Así es, habrá otros libros de diálogo, donde tú y yo tan solo hablemos. Si quieres que así sea, así será. Bueno, disfruto estas conversaciones inmensamente porque realmente me hacen pensar. Sin embargo, a veces me sorprende cuán firme eres en tus opiniones. Para un Dios sin preferencias, manifiestas muchas. Dar instrucciones no es lo mismo que manifestar preferencias.
Si dices que quieres ir a Seattle y estás en el camino a San José y te detienes a pedir instrucciones para llegar, es expresar una preferencia, indicarte que estás en el camino equivocado y que diste una vuelta equivocada. ¿Son mis opiniones rígidas si te digo cómo llegar a donde quieres ir? Ya usaste esta analogía antes. Me dijiste esto mismo en otra ocasión. Y te lo diré una y otra vez mientras insistas en tratar de convertirme en un dios que quiere algo de ti. Te diré esto: no necesito nada de ti. ¿Crees que soy un dios tan impotente que, de necesitar algo de ti, no podría conseguirlo? ¿Crees que yo desee que ocurra algo, pero sencillamente no sé cómo lograr que suceda? Si quisiera que fueras a Seattle, ¿crees que me sería totalmente imposible guiarte a hacerlo? No funciona así. Funciona de esta manera. Tú me dices a dónde deseas ir y yo te digo cómo llegar. Por miles de años, los humanos le han dicho a Dios qué clase de vida desean tener. Me han manifestado a mí, y los unos a los otros, que desean vivir vidas largas llenas de paz, armonía, salud y abundancia. Yo, a mi vez, siempre les he indicado cómo pueden hacerlo. Aquí se los digo otra vez. Por tanto, quienes tengan oídos, presten atención. Sí, pero como ya dije, en ocasiones las personas no desean oír eso. A algunos no les han agradado las partes de nuestro diálogo en las que abordas temas políticos, controversiales o sociales. Y no es solo de Dios de quien queremos evitar escuchar la opinión al respecto. Esto lo aprendí cuando trabajaba en los medios de comunicación. Tuve que suavizar muchas de mis opiniones cuando entré a la radio. Larry LaRue fue el primero de muchos jefes en explicarme eso. Trabajé para Larry alrededor de 8 meses y luego se me presentó otra oportunidad. Aunque, ahora, no le llamaría a un evento de esa naturaleza una oportunidad, porque hoy en día sé que no hay cosa como suerte y que la vida se desarrolla según nuestras intenciones con ella. Eso está muy bien. Es importante. Debes comprender cómo funciona Dios si quieres entablar una amistad con Él, una relación real, activa. La gente siempre dice que los desenlaces buenos en la vida son oportunidades, suerte, coincidencia, fortuna, destino o lo que sea. A los desenlaces malos como los huracanes, los tornados, los terremotos y las muertes repentinas, les llaman actos de Dios. Con razón tenías la idea de que era necesario temerme. Tu cultura entera apoya esa idea. Se refleja en todo lo que dices y cómo lo dices. Es evidente en tu lenguaje. Ahora te diré que lo que ustedes denominan cosas buenas también son actos de Dios. Dos personas nunca se conocen por coincidencia y nada ocurre por accidente. ¿Crees que Larry estaba sentado ahí, justo la persona exacta, en el momento preciso, con la actitud apropiada, por un golpe de suerte? Considera la posibilidad de que Larry y tú no se hubieran conocido por casualidad en ese momento, sino que, como un personaje secundario esperando sus señas entre telones, subió al escenario, dijo sus parlamentos y salió. Y esta obra de teatro, tu obra, continuó, de la misma forma que siempre, como sigue en este momento tú escribes cada guión a través de todos tus pensamientos acerca del mañana. Diriges las escenas con cada orden verbal. Las actúas por medio de cada una de tus acciones. Eso es increíble. Podría ser una excelente forma de describir la realidad de las cosas. Podría ser. Como ya dije, esa es una gran descripción de cómo son las cosas realmente. Y ahora, claro está, lo sé. Después de mi conversación con Dios todo esto quedó claro. Pero entonces pensaba que el hecho de que uno de nuestros locutores más talentosos, un individuo llamado Johnny Walker, dejara la estación 2 meses después de mi llegada para ir a trabajar a Richmond, Virginia, solo era otra oportunidad. Ya que poco después de eso, el jefe de Johnny en Richmond se marchó con el fin de unirse a una compañía que había adquirido una pequeña estación de AM en Annapolis, Maryland. Johnny Walker no quiso abandonar Richmond, pero dijo que conocía a un nuevo joven talentoso que podría ayudar a Dean a crear una nueva imagen y un nuevo sonido para la estación de Annapolis. Ese joven talentoso era yo. En un santiamén me dirigí a la costa oeste, mi madre endureciendo su mano, le pidió a mi papá que me detuviera.
Pero él dijo, deja que el muchacho se vaya. Ya es tiempo. Pero, ¿qué tal si todo esto es una equivocación? Preguntó mamá. Entonces será una equivocación, él sabe dónde estamos. Dijo papá llanamente. Llegué a Anápolis en agosto de 1963, un mes antes de cumplir 20 años. Mi salario inicial era de $50 al mes, pero, caray, trabajaba para la radio de verdad. No era FM, era AM. El tipo de radio que había en los autos, la que la gente llevaba consigo a las playas. Así que para mi cumpleaños 21, me había convertido en gerente de producción de la estación, estaba a cargo de la elaboración de todos sus comerciales. Les cuento estas historias y esta en particular porque quiero que vean la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas. Como si tenemos una amistad con Dios sin siquiera saberlo. Quiero ilustrar la forma en que Él usa a las personas, los lugares y los eventos para ayudarnos en nuestro camino. O, más bien, la forma en que hace posible que nosotros lo hagamos, otorgándonos el poder creativo para determinar la realidad de nuestras vidas, aunque yo no lo hubiera planteado así en aquel entonces. Hacia 1966, había ascendido hasta ocupar el puesto de gerente de producción en una estación de radio en un estado del sur, que no voy a mencionar, porque no deseo avergonzar o enfadar a sus residentes actuales. Estoy seguro de que, en la actualidad, las cosas son diferentes, pero en 1966, me pareció un error haber ido ahí. Aún no aprendía el concepto de que no existen los errores en el mundo de Dios. Es hasta ahora que puedo apreciar que todo lo que ocurrió fue parte de mi educación, una preparación para la tarea más grande para la que estaba destinado a desempeñar en la vida. Lo que me hizo creer que había sido un error mudarme a una ciudad del sur fue la actitud racial que ahí encontré. Era la mitad de la década de los 60 y la Carta de Derechos Civiles apenas había sido firmada por el presidente Johnson. Se había promulgado como ley porque era algo necesario de la misma forma que en la actualidad es necesario una ley antiodio, y en ningún lugar era más evidente esta necesidad que en algunos estados del sur con la más larga historia de prejuicio racial. Yo me encontraba en un lugar así. Quería salir. Lo odiaba. Cuando llegué por primera vez al pueblo, necesitaba gasolina. Al detenerme en la estación, me asombré cuando vi carteles colocados sobre las bombas que decían solo blancos. La gente de color se abastecía de gasolina en una bomba ubicada en la parte posterior. Los restaurantes, bares, hoteles, teatros, la estación de camiones y otros lugares públicos también practicaban una segregación similar. Ahora bien, siendo de Milwaukee, nunca había visto algo semejante. No es que Milwaukee, o cualquier otra ciudad del norte, estuviera libre de prejuicios raciales. Pero nunca había sido testigo de que un grupo entero de personas fueran clasificados como ciudadanos de segunda en una forma tan obvia. Nunca había vivido en un lugar donde toda la sociedad aprobara una situación semejante. Las cosas fueron de mal en peor. Me invitaron a cenar en la casa de unos nuevos amigos y cometí el error de hacer preguntas acerca de las actitudes raciales. Yo pensaba que mis anfitriones, una gentil pareja cuya buena crianza era notoria, podrían iluminarme con su perspectiva. Indudablemente obtuve una perspectiva, pero no del tipo que esperaba. Erizado mientras esperaba que un anciano sirviente negro llamado Tomás volviera a llenar su copa de vino, mi anfitrión logró esbozar una forzada sonrisa. Bueno, mi nuevo amigo, espero que no nos juzgues muy duramente. Verás, todos tenemos simpatía por nuestros amigos de color. Sí señor, así es. Es más, los tratamos como miembros normales de la familia. Se volteó hacia Tomás. ¿No es verdad, muchacho? Di un salto. El hombre ni siquiera sabía lo que hacía. Tomás, sin embargo, estaba bastante consciente de la situación. Susurró, «¿Ese es un hecho, capitán?» «Ese es un hecho», y de forma silenciosa se marchó de la habitación. Ahora, cuando veo una injusticia, mi primer impulso no es alejarme de ella, sino caminar hacia ella a tratar de entender qué la originó. Ver si hay algo que pueda hacer para ayudar a aliviarla.
Pero esa era mi época de juventud, cuando mi corazón apenas formaba sus juicios en torno a la verdad, no actuaba en su nombre. De manera que, simplemente quería escapar de ahí. De la manera más desesperada. No toleraba la intolerancia. No entendía nada sobre el nivel de prejuicio, ni de lo que ahora denominamos la experiencia negra y solo quería escapar de toda la situación. Le supliqué a Dios, sácame de aquí. No obstante, en términos realistas, no imaginaba cómo me podría marchar rápido. La producción en la radio es un área muy especializada y los trabajos en mi ramo no eran fáciles de encontrar. Me sentía afortunado de poder trabajar en cualquier lugar. Por supuesto, no contaba con la amistad de Dios. En aquellos tiempos aún lo consideraba como alguien que en ocasiones respondería a mis plegarias, que otras veces las ignoraría y que me castigaría en forma severa para toda la eternidad si moría con pecados en el alma. En la actualidad sé que Dios siempre responde a las plegarias y también sé que todo lo que decimos, pensamos y hacemos es una plegaria que produce una respuesta de Él. Esa es la clase de buen amigo que es. Pero en la década de los 60 todavía no comprendía, de modo que no esperaba que ocurriera un milagro. Imaginen mi sorpresa cuando me ocurrió uno. Era una llamada telefónica inesperada, de un completo extraño. Me llamaba un hombre que se identificó como Tom Feldman. No me conoces, pero Marvin Mervis, el dueño de la estación de radio para la cual trabajaba de Annapolis, me dio tu nombre. Estoy buscando a un director de programación para nuestra estación de radio en Baltimore. Marvin dice que eres un tipo talentoso. ¿Estarías interesado en venir hasta acá para una entrevista? No podía creer lo que escuchaba. ¿Estaba bromeando? Grité dentro de mi cabeza. Sí, creo que no habrá ningún problema, le contesté. Sin embargo, hay algo que debes saber, continuó, esta es una estación totalmente negra. Ah, sí. Me acuerdo de eso. Bastante ingenioso de mi parte, ¿verdad? ¿Ingenioso? Fue francamente astuto. Porque cuando me contrataron en Sorpresa, Web, Baltimore, tuve la oportunidad de averiguar por mi propia cuenta la naturaleza del prejuicio y cómo lo experimentaban los negros, aún en una ciudad más grande y sofisticada. También aprendí mucho acerca de mi propio aire de superioridad y cómo pensaba que, en cierta forma, éramos mejores con nuestras actitudes de gran ciudad que la gente rural del sur. Descubrí que nuestras actitudes de gran ciudad que la gente rural del sur. Descubrí que nuestras actitudes raciales no eran mucho mejores, pero era necesario que me sumergiera a fondo en la experiencia negra para poder apreciarlo. Fuera del sur, nuestros prejuicios solo se expresaban de forma diferente, principalmente con mucha más hipocresía. Hice a un lado muchos de mis pensamientos falsos y arrogantes durante un tiempo que trabajé en lo que aquellos tiempos se conocía como una estación de rhythm and blues, y de buena fuente, también aprendí mucho acerca de la cultura negra. Trabajar codo a codo con personal negro e interactuar de manera cotidiana con la comunidad negra me reveló verdades que nunca hubiera podido apreciar de alguna otra forma. Cuando aprendí lo que estaba destinado a aprender de esa situación, Dios intervino nuevamente, ofreciéndome otra increíble oportunidad de prepararme para el trabajo que finalmente desempeñaría en este mundo. Aguarda. Si estás consciente de que tú hacías todo eso, no yo, ¿verdad? ¿Comprendes que no tengo un plan para ti, más que el que estableciste tú mismo? Sí, lo sé. Pero entonces aún vivía creyendo en un modelo que sugería que Dios quería que hiciera algo, lo cual a la vez hacía suponer que Dios controla y causa todas las circunstancias de mi vida. Bueno, solo a modo de repaso, ¿quién controla y causa todas las circunstancias de tu vida? Lo hago yo. ¿Y cómo lo haces? A través de todo lo que pienso, digo y hago. Bien. Necesitaba aclarar eso, de otra manera alguien podría quedarse con la impresión de que yo fui la causa de tu experiencia. Sin embargo, te hizo reír la sagacidad que tuviste al colocarme en una estación totalmente negra. Fue ingeniosa la manera como te facilité lo que habías elegido hacer. Esta es la forma en que funciona tu amistad con Dios. Primero, tú decides qué elegir, luego yo lo hago posible.
Yo decidí que quería trabajar en una estación totalmente para negros. No, tú decidiste que querías entender más a fondo la naturaleza de los prejuicios raciales y el aire de superioridad. Tú lo decidiste a un nivel muy elevado. En el nivel del alma. El objetivo fue dar a tu yo unas lecciones, fue dar unos recordatorios a tu yo, mover a tu yo hacia la conciencia. Tu pensamiento subconsciente era escapar, salir de ahí. Tu pensamiento superconsciente era averiguar más, a nivel de la conciencia, sobre las actitudes raciales y de intolerancia, incluyendo la tuya propia. Obedeciste todos estos impulsos a la vez. ¿Y tú, como amigo de mi alma, siempre me ayudarás a hacerlo? Sí. Colocaré en tus manos las herramientas necesarias para que puedas crear la experiencia elegida y así alcances niveles cada vez mayores de conciencia. Puedes elegir usar estas herramientas o no hacerlo. ¿Qué me llevaría a hacer una cosa o la otra? El nivel de conciencia de la razón por la que algo ocurre actualmente en tu vida. Más adelante, hablaré contigo acerca de los niveles de conciencia y de los niveles dentro de cada nivel. Parece que siempre estabas mucho más consciente de las cosas después de que ocurrieran las cosas que durante el proceso mismo. Ahora puedo ver con claridad por qué ocurrió el evento subsecuente en mi vida, pero en aquella época, te maldecía. Eso es muy común. Lo sé, pero ahora me arrepiento de ello porque puedo apreciar dos cosas que no tenía clara entonces. Primero, entiendo que lo que sucedió fue algo que yo convoqué, y segundo, veo que fue por mi bien. Considerando a dónde decías querer ir en tu experiencia. Sí, considerando a dónde decía querer ir. Ahora veo que siempre he elegido ser maestro, alguien que eleva la conciencia de las personas y que mi vida entera ha sido una forma de prepararme para ese fin. Eso es muy cierto. Pero me sentía enfadado contigo por cosas que yo mismo había creado. No comprendía que sencillamente me estabas proporcionando las herramientas, la gente, los lugares, los eventos perfectos, para prepararme para la experiencia que había elegido. Está bien, no te preocupes. Como ya dije, es algo común. Ahora ya lo sabes. De modo que ahora, solo deja de enojarte por tu vida, por cualquier aspecto de tu vida. Considéralo todo como perfecto. ¿Crees que pueda? ¿Tú crees que puedas? Creo que puedo. Entonces puedes. Pero hubiera sido agradable saber entonces lo que sé ahora. Lo sabes ahora. Que sea suficiente. Mi padre solía decir, demasiado viejo tan pronto, demasiado listo tan tarde. Lo recuerdo. ¿Crees que tomé ese refrán demasiado a pecho? ¿Tú qué crees? Creo que sí, pero lo voy a desechar en este momento. Muy bien. De modo que, regresa al punto en donde intervine otra vez, ayudándote a preparar a tu yo cada vez más para el trabajo que ya había decidido desempeñar en el mundo. Bueno, después de experimentar lo que me llevó a la estación de radio, me retiré con rapidez de ahí, también. Todo ocurrió de forma muy repentina. Un día la estación me pidió que abandonara la posición de director de programación para convertirme en un vendedor viajero de tiempo al aire. Creo que los propietarios sentían que, como director de programación, no funcionaba, pero no querían despedirme abiertamente, de manera que me dieron la oportunidad de seguir trabajando. Ahora, creo que no hay un trabajo más difícil en el mundo que vendedor de tiempo al aire para una estación de radio o televisión. Con frecuencia me encontraba suplicándole a algún hombre de negocios que me dedicara un momento del día para poder aplicar mi estrategia de ventas. Luego hacía mi mayor esfuerzo para convencerlo de hacer algo que realmente no quería. Entonces, una vez que se rendía y tomaba la decisión de gastar unos cuantos dólares en un comercial, tenía que trabajar el doble para agradarle escribiendo un lema publicitario animado y efectivo. Y finalmente, me preocupaba hasta el cansancio para que se obtuvieran resultados positivos y así continuara anunciándose. Trabajaba por cuota bajo comisión, como la mayoría de los vendedores de tiempo al aire, y cada semana que no alcanzaba mi cuota, me sentía culpable tras recibir un sueldo por algo que no había hecho, además de aterrorizado ante la posibilidad de que me despidiera.
Esta situación en realidad no propiciaba que tuviera una actitud de alegría cuando me dirigía cada mañana a trabajar. Un día, recuerdo que estuve sentado en el estacionamiento de un centro comercial a donde iba a hacer una visita de trabajo sin una cita previa, lo que se denominaba visita en frío. Odiaba estas visitas en frío, odiaba mi nuevo empleo, me odiaba a mí por haberme involucrado en él, aunque no parecía tener muchas opciones. Había contraído matrimonio justo antes de ir hacia el sur, y nuestro primer bebé venía en camino. Sentado en ese auto, miserable y furioso, comencé a golpear el volante con los puños cerrados, una vez más exigiéndole a Dios, en esta ocasión a gritos: «Sácame de aquí». Alguien pasó junto al carro y me miró extrañado, y luego abrió la puerta con rapidez. «¿Qué sucede? ¿Te quedaste atrapado?». Sonreí con timidez, me calmé y me dirigí a la tienda. Ahí pregunté si podía ver al gerente o al dueño, a lo cual el empleado me respondió: «¿Usted es un vendedor?». Cuando respondí que sí, me dijo: «No lo puede recibir en este momento». Esto ocurría con bastante frecuencia y comencé a aborrecer las palabras «soy un vendedor». Arrastré los pies al carro, conduciendo directo a casa y no a la oficina del próximo posible cliente. No podía soportarlo un día más, sin embargo, no tenía el valor de renunciar. A la mañana siguiente, mientras repiqueteaba la horrible alarma del despertador, me volteé abruptamente y, enfadado, me estiré para presionar el botón de apagado. Entonces sentí el dolor. Era como si alguien me hubiera apuñalado por la espalda. No podía moverme un centímetro más sin sentir una agonía absoluta. Mi esposa llama a nuestro médico familiar y me entregó el teléfono. La enfermera me preguntó si podía ir a su consultorio. «No lo creo», dije, frunciendo los ojos. «No me puedo mover». De modo que, créanlo o no, el doctor fue a mi casa. «Tenía un disco colapsado», dijo el doctor, «y necesitaría de 8 a 12 semanas para sanar, tiempo durante el cual debía permanecer en reposo el mayor tiempo posible. Era probable que tuvieran que colocarme en un aparato de tracción». Le hablé a mi jefe para decirle. Al día siguiente me despidieron. «Lo siento», Tom anunció, «pero sencillamente no podemos seguir pagándote tu cuota bajo comisión durante 3 meses. Tendrías que trabajar un año para cumplir con tu cuota». «Qué mala suerte, pero vamos a tener que dejarte ir». Sí, repetí, mala suerte. Casi no podía contener la sonrisa en mi rostro. Me habían dado una razón legítima para dejar mi trabajo. Era un mundo cruel, pero, en ocasiones, así es la vida. Esa era mi perspectiva del mundo, el mito en el cual crecí. Nunca se me ocurrió que yo había creado todo esto. Que el mundo cruel era algo de mi propia invención. Esta adquisición de conciencia, algo que algunos denominamos autorrealización, surgió mucho después. Después de solo 5 semanas comencé a sentirme mejor. Sorpresa, sorpresa. El doctor dijo que mi recuperación había sido más rápida de lo esperado y, advirtiéndome que no me extenuara demasiado, me dio luz para salir ocasionalmente de la casa. Y esto sucedió apenas a tiempo. Habíamos logrado subsistir de forma precaria con el salario de mi esposa como terapeuta física y era evidente que en breve, yo tendría que encontrar una forma de sustento. Pero, ¿qué podía hacer? No había puestos disponibles en la radio, ni en Baltimore, ni en la conservadora Annapolis. Y nunca había hecho otra cosa en mi vida. Aunque, claro está, había escrito un poco para el periódico semanal de la escuela de Milwaukee, pero, con toda certeza, esta no era credencial suficiente como para obtener un trabajo en un periódico real. Sin embargo, debo recordar otra vez la manera en que Dios actúa como nuestro mejor amigo, ayudándonos a llegar a donde deseamos ir, dándonos las herramientas necesarias para que avancemos a un plano de conciencia superior cada vez y, finalmente, preparándonos para expresar quiénes somos realmente. Arriesgándome, me dirigí a las oficinas del Evening Capital, un periódico de Annapolis. Pedí hablar con Jay Jackson, el editor administrativo, y a diferencia de lo que sucedió con Larry Larue, le imploré que me diera trabajo. Por fortuna, yo no le era un completo desconocido a Jay. Mis días de la radio de Annapolis me habían dado algo de notoriedad.
Le dije que había perdido mi empleo en Baltimore debido a mi salud, comenté que mi esposa estaba embarazada y, finalicé. Señor Jackson, la verdad es que necesito trabajo de cualquier tipo. Lavaré los pisos. Haré copias fotostáticas. Lo que sea. En forma muy callada, Jay escuchó todo, sentado tras de su escritorio. Cuando terminé, no pronunció palabra alguna. Pensé que trataba de idear una manera de sacarme de ahí. Finalmente preguntó, ¿sabes cómo escribir? Escribí para el periódico escolar y tomé algunas clases de periodismo en la escuela, sí señor, respondí con esperanza. Creo poder hilar algunas oraciones. Después de otra pausa, Jay dijo, está bien, puedes comenzar mañana. Te voy a colocar en la sala de noticias. Escribirás obituarios, noticias eclesiásticas y reportes de clubes, nada que puedas arruinar seriamente. Leeré lo que escribas. Veremos cómo te desempeñas durante un par de semanas. Si no funciona, no habrás causado mayor daño y habrás ganado unos cuantos dólares. Si demuestras que tienes talento, contaremos con un nuevo escritor en nuestro equipo. Da la casualidad que en este momento nos hace falta un colaborador. Sorpresa, sorpresa. Algo es cierto, no puedes adquirir una educación liberal con más rapidez que trabajando como reportero de un periódico, en particular del periódico en cuestión, de un pequeño pueblo. Se cubre todo. Todo. Un día entrevistas al gobernador y al día siguiente escribes un reportaje sobre el entrenador de un equipo de béisbol infantil. Ahora, atención al siguiente detalle. Vean la belleza de este diseño. Siempre he querido ser un comunicador del amor de Dios. Al principio estaba confundido y luego descontento por todas las enseñanzas en torno al Dios del temor. Sabía que este no podía ser el verdadero, y mi corazón ansiaba crear conciencia entre la gente acerca de lo que sentía mi corazón. En algún nivel, supongo que sabía que estaba destinado a hacerlo y también sabía qué se requería para lograrlo. Una parte de mí, mi alma, debía haber sabido que estaría tratando con personas que tenían diferentes antecedentes y experiencias y que mi intercambio con ellos sería profundamente personal. Esto requiere de actitudes de comunicación desarrolladas en extremo, así como un enorme contacto con gente de diversas culturas y estilos de vida. Ahora no me sorprende que dedicara la primera parte de mi vida laboral a la adquisición de estas aptitudes. Primero como locutor mudándome al sur, donde me vi expuesto a actitudes raciales ajenas a mí, luego trabajando en un ambiente donde podía entender este prejuicio de adentro hacia afuera. Y finalmente creando una condición médica que me hizo posible comenzar una nueva carrera en la que exploré todo, desde las horrendas historias policíacas, hasta los pasatiempos del nuevo pastor presbiteriano del pueblo. Durante el tiempo que viví estas experiencias, clasifiqué algunas como buena suerte y otras como mala suerte. Pero ahora, desde la posición de ventaja en la que me encuentro, puedo ver que todos somos parte del mismo proceso, el proceso de la vida misma y el proceso de mi persona, en pleno desarrollo. He aprendido a no juzgar ni condenar, sino a aceptar con ecuanimidad las experiencias de mi vida, con la certeza de que todas las cosas ocurren a su propia manera perfecta, en su momento perfecto. Durante el primer mes en el periódico, no recuerdo el instante exacto en el que me contrataron. Oficialmente. Estaba demasiado ocupado escribiendo obituarios, noticias eclesiásticas y corrigiendo los informes de prensa enviados por las tropas de Boy Scouts, los teatros comunitarios y los clubes de Kiwanis y de Leones. Pero, una mañana, encontré una nota en mi escritorio, hecha a mano con letras grandes y rojas. Por favor, acepta un aumento de $50 semanales. Jay, ya era empleado permanente. Todos en la sala de noticias voltearon a verme cuando dije en voz alta, así se hace. Algunos de los periodistas de mayor edad sonrieron. Debieron habérselo imaginado o quizá ya les habían dicho. Ya era uno de ellos. No me tomó mucho tiempo recordar cuánto amaba escribir en un periódico durante mis días escolares. Y ahora estaba en una sala de noticias de verdad, escuchando el golpeteo de las máquinas de escribir. Sí, teníamos máquinas manuales, el olor de la tinta y el papel periódico por todas partes.
5 meses después de comenzar, me dieron mi primera asignación: cubrir asuntos gubernamentales del condado, con lo cual logré un reportaje en primera plana, por primera vez. ¡Qué experiencia tan emocionante, tan dichosa! Creo que únicamente un reportero del periódico podrá apreciar lo que sentía en aquella época: una constante sensación de regocijo. Nada la ha podido superar desde entonces, excepto el momento en el que vi mi nombre por primera vez en la portada de un libro. Ahora bien, algunos amigos me han aconsejado que no incluya nada al respecto en estas páginas. Dicen que si admito que siento emoción al ver mi nombre publicado en la pasta de un libro publicado, esto afectará la opinión de las personas tienen acerca de mí y que invalidará todo lo que ha surgido a través mío. Supongo que debo fingir indiferencia ante estas cosas, decir que nada de esto me ha afectado en absoluto, que estoy por encima de ese tipo de cosas. Puesto que soy un mensajero espiritual, debería estarlo. Pero no creo que por ser mensajero no pueda ser feliz con lo que hago o emocionarme hasta el alma porque todo marcha muy bien. Considero que la iluminación espiritual no se debe medir por nuestra indiferencia ante aquello que halaga nuestro ego, sino por cuán dependientes somos de esos elogios para poder sentir paz y alegría. El ego en sí no es algo malo, solo lo es cuando está fuera de control. Debemos sentir desconfianza del ego que nos controla, pero dar la bienvenida al que nos impulsa hacia adelante. En la vida, nos impulsamos constantemente hacia nuestro siguiente gran logro. El ego es un regalo que nos ha dado Dios, como todo lo demás en la vida. Dios no nos ha dado nada que no sea un tesoro y de nosotros dependerá si se presenta como tal en nuestra experiencia. Estoy convencido de que el ego, igual que el dinero, ha adquirido una mala reputación. No es el ego ni el dinero ni el poder ni el placer sexual desenfrenado lo que es malo. Es el uso equivocado de estas cosas lo que no es benéfico, lo cual no define quiénes somos realmente. Si estas cosas, por sí solas, fueran malas, ¿por qué las habría creado Dios? Si has escrito estos libros y no tiene nada de malo que así lo digas. No es necesario que tú, ni nadie se esconda debajo de un arbusto. Esto lo he subrayado con anterioridad. A menos que aprendas a reconocer quién eres y qué has hecho, nunca podrás reconocer a los demás por quiénes son y qué han hecho. Es cierto que has sido inspirado por mí para capturar estos principios en forma impresa. Es verdad que te he dado estas palabras para que las plasmes en papel. ¿Acaso eso le quita mérito a tu logro? Si es así, entonces no debes honrar a Thomas Jefferson por escribir la Declaración de Independencia, a Albert Einstein por expresar la teoría de la relatividad, a Marie Curie, a Mozart, a Rembrandt, a Martin Luther King, a la Madre Teresa o a cualquier otra persona que haya hecho algo notable durante la historia de la raza humana, porque los inspiré a todos. Hijo mío, no puedo comenzar a decirte cuántas personas les he dado palabras maravillosas para escribir y que no las han escrito. No puedo comenzar a decirte a cuántas personas les he dado canciones maravillosas para cantar y nunca las han cantado. ¿Quieres una lista de todas las personas a las que he dado regalos y que nunca los han usado? Tú has usado los regalos que te he dado y ese es motivo suficiente para sentir emoción. Tienes una manera de hacer que las personas se sientan bien consigo mismas, justo cuando están tentadas a sentirse mal. Únicamente a los que prestan atención, amigo mío. Únicamente a quienes prestan atención. Te sorprendería si supieras cuántas personas se encuentran hundidas en la trampa de no me siento muy bien conmigo mismo o en el sistema de creencias que señalan, no merezco crédito. El truco es no comprender tus actividades por el reconocimiento que puedas recibir, sino más bien, como una expresión de quién eres. Sin embargo, ser reconocido por quién eres no significa que no te agrade ese reconocimiento, inclusive es posible que desees experimentarlo con más frecuencia. Esto lo sabe el verdadero maestro, razón por la cual el maestro reconoce a todas las personas por quienes son y alienta a los demás a que también lo reconozcan y que nunca nieguen, en el nombre de la modestia, los aspectos más magníficos del yo. Jesús se anunció y proclamó de manera inequívoca ante todo aquel que pudiera escucharlo. Así también lo ha hecho cada maestro que alguna vez ha caminado sobre tu planeta. Por lo tanto, anúnciate.
Declárate. Lucha por convertirte plenamente en lo que has declarado. Crea nuevamente tu yo en cada momento del presente en la versión más grandiosa de la visión más fantástica que jamás hayas tenido acerca de quién eres tú. Así me vas a glorificar, pues la gloria de Dios es tu gloria, expresada de una manera en verdad maravillosa. ¿Sabes lo que me agrada de ti? Le das permiso a las personas de sentir aquello que siempre han querido sentir. Devuelves a las personas su propio ser. Para eso son los amigos. ¿Cómo podrían dejar de sentir optimismo las personas, en torno a sí mismos y en torno al mundo, cuando existe alguien como tú? Te sorprenderías. Bueno, yo siempre he sido optimista, aún antes de que te conociera como te conozco ahora, ¿sabes? Aun cuando pensaba que Dios era alguien lleno de ira, castigador, siempre me parecía que Él estaba de mi lado. Crecí pensando eso, porque así me lo enseñaron. Después de todo, era tan católico como estadounidense. Nada supera eso. Cuando éramos niños se nos enseñó que la Iglesia Católica era la única iglesia verdadera. También se nos dijo que Dios veía con especial agrado a Estados Unidos de Norteamérica. Incluso grabamos. En Dios confiamos en nuestras monedas y, en nuestro juramento de lealtad a nuestra bandera, nos declaramos como una nación, bajo Dios. Yo me consideraba muy afortunado por haber nacido dentro de la mejor fe, en el mejor país. ¿Cómo podría resultar mal cualquier cosa que emprendiera? Y, sin embargo, es justamente la enseñanza de superioridad la que ha causado tanto dolor en tu mundo. La idea arraigada a fondo en las personas, de que, en cierta forma, son mejores que los demás puede infundir en ellos mayor confianza, pero con demasiada frecuencia también traduce el sentimiento, ¿cómo puede resultar mal cualquier cosa que hagamos? ¿En cómo puede ser mala cualquier cosa que hagamos? Esta no es confianza en sí mismo, sino un fenómeno peligroso que le permite hacer creer a una población entera que está en lo correcto, sin importar lo que diga o haga. Gente de distintas naciones y creencias han creído y enseñado esto a través de los años, produciendo así un aire de superioridad tan enorme que los ha insensibilizado ante cualquier otra experiencia, incluyendo el miserable sufrimiento de los demás. Les será de gran beneficio extraer de sus diversos mitos culturales la idea de que, gracias a algún ingrediente mágico, son mejores que otros seres humanos. Que pertenecen a una raza o a un país superior, que tienen el mejor sistema político, un enfoque o un camino superior. Esto te diré el día que logren este cambio en las diferentes culturas, será el día que cambien al mundo. La palabra mejor es una de las más peligrosas en su vocabulario, superada solo por la palabra correcto. Ambas están relacionadas, pues es debido a que creen ser mejores que consideran estar en lo correcto. Sin embargo, no he designado a ningún grupo cultural o étnico como mi elegido y no he designado a ningún camino hacia mí como el camino correcto. Tampoco he escogido a alguna nación o religión para otorgarles favores especiales, ni le he concedido a un género o a una raza superioridad sobre otra. Oh, Dios mío, por favor, ¿podrías repetir eso? ¿Podrías decir eso otra vez? No he designado a ningún grupo cultural o étnico como mi elegido y no he designado ningún camino hacia mí como el camino correcto. Tampoco he escogido a alguna nación 69 o religión para otorgarles favores especiales, ni le he concedido a un género o a una raza superioridad sobre otra. Invito a cada ministro, a cada sacerdote, a cada rabino, a cada profesor, a cada gurú, a cada maestro, a cada reina, a cada líder, a cada nación, a cada partido político, a emitir una declaración que sanaría el mundo. El nuestro no es un camino mejor, es solo diferente. Los líderes nunca podrían decir eso. Los partidos nunca anunciarían eso. El Papa, por todos los cielos, nunca declararía eso. Eso destruiría el fundamento entero de la Iglesia Católica Romana. Y no solo el de esa iglesia, sino el de muchas religiones, hijo mío. Como ya he señalado, la mayoría de las religiones basan su atractivo principal en la idea de que su camino es el verdadero y que pensar lo contrario es arriesgarse a la condenación eterna. De esta forma, las religiones usan el temor, más que el amor, para atraerlos.
Sin embargo, esa es la última razón por la que deban acercarse a mí. ¿Crees que las religiones alguna vez podrían hacer esa afirmación? ¿Crees que las naciones alguna vez podrían declarar eso? ¿Crees que los partidos políticos alguna vez podrían convertir esa frase en parte de su plataforma? Logré una vez más si lo hicieran, el mundo cambiaría de la noche a la mañana. Quizá entonces podríamos dejar de matarnos los unos a los otros. Quizá entonces podríamos dejar de odiarnos. Quizá entonces ya no repetiríamos episodios como el de Kosovo y Auschwitz, terminarían las guerras sin fin en Irlanda, los amargos conflictos raciales en Estados Unidos y los prejuicios étnicos, sociales y culturales alrededor del mundo, situaciones que conducen a tan crueldad y sufrimiento. Quizás entonces podrían. Quizá entonces podríamos asegurarnos de que nunca más haya un Mateo Shepard, golpeado sin piedad y dejado por muerto, atado a una cerca para ganado en Wyoming, por ser gay. ¿No podrías decir algo acerca de las personas homosexuales? Durante conferencias, presentaciones y retiros, me han pedido una y otra vez ¿no puedes decir algo para poner fin, una vez por todas, a la violencia, crueldad y discriminación en contra de los hombres y las mujeres homosexuales? Gran parte de esto ocurre en tu nombre. Se ha dicho que gran parte de esto se justifica por tus enseñanzas y tu ley. Ya he dicho antes y lo repetiré, no existe forma y no existe manera en la expresión de amor puro y verdadero sea inapropiada. Mi opinión al respecto no puede ser más clara que esta. Pero, ¿cómo defines un amor como puro y verdadero? Es el que no procura dañar o herir a alguien. Busca evitar la posibilidad de dañar o lastimar a alguien. ¿Cómo podemos saber si existe la posibilidad de que otra persona se sienta herida por una expresión de amor? Quizá no puedas saberlo en todos los casos. Y cuando no lo sabes, no lo sabes. Tus motivos son puros. Tus intenciones son puras. Tu amor es verdadero. Sin embargo, la mayoría de las veces, puedes saberlo y lo sabes. En esos momentos te resulta evidente cómo es que una expresión de amor puede causarle sufrimiento a la otra persona. En esos momentos, es aconsejable que te hagas la pregunta: ¿qué haría el amor ahora? No solo el amor hacia el objeto actual de tu afecto, sino también el amor hacia todos los demás. Pero esta regla básica nos podría impedir amar prácticamente a toda la gente. Sí. Nada ha generado tanto dolor entre tu especie que justamente lo que destinan a sanarlo. ¿Esto a qué se debe? Ustedes no comprenden lo que es el amor. ¿Qué es? Es lo que se da sin condición, sin límite y sin necesidad. Como se entrega sin condiciones, no requiere de nada para expresarse. No pide nada a cambio. No retira nada como represalia. Como no tiene límites, no los pone sobre otra persona. No tiene final, continúa eternamente. No experimenta fronteras ni barreras. Como no tiene necesidad alguna, no desea aceptar lo que no se entregue libremente. No quiere retener algo que no desee ser retenido. No desea dar algo que no sea recibido con alegría. Y es gratis. El amor es algo gratuito, pues la libertad es la esencia de lo que es Dios y el amor es Dios expresado. Esa es la definición más bella que jamás haya escuchado. Si las personas la comprendieran y la vivieran, todo cambiaría. Tú tienes la oportunidad de ayudarles a comprenderla y vivirla. Entonces, más vale que primero la comprenda bien. Cuando dices que el amor es libertad, ¿qué significa esto? ¿Libertad para hacer qué? Libertad para expresar la parte más gozosa de quién eres realmente. ¿Qué parte es esa? La parte que sabe que eres uno con todo y todos. Esta es la verdad de tu ser y es el aspecto de tu yo que debes procurar experimentar de la manera más urgente y fervorosa. Si procuramos experimentarla cada vez que nos conectamos con alguna persona con la que compartimos esa unidad. Pero la dificultad radica en que podemos experimentar esa sensación de unidad con más de una persona. Así es. Un ser altamente evolucionado experimenta eso con todas las personas, todo el tiempo. ¿Cómo lo logra? Déjame ver si comprendo la pregunta.
¿Cómo logra experimentar una sensación de unidad con todas las personas, todo el tiempo? Sí, ¿cómo puede hacerlo sin meterse en problemas? ¿Qué tipo de problemas? Todos los problemas habidos y por haber. Amor no correspondido, expectativas insatisfechas, parejas celosas, la lista es infinita. Estás abordando un tema que revelará la razón principal por la que, en tu planeta, la experiencia del amor siempre está rodeada por dolor y miseria, la razón principal por la que les cuesta tanto trabajo amarse los unos a los otros y la razón principal por la que les es tan difícil amar a Dios. Resulta perfecto que sacaras esto a relucir en este momento, porque el tercer paso en la formación de una amistad real y duradera con Dios es amar a Dios.